¿Cómo están ustedes a todas las partes del mundo? Este video va para YouTube. Preumat 7.0. Acá vamos a trabajar resolviendo una par de dudas. O sea, vamos a ir trabajando un poco con el tema de la función cuadrática. Recuerde que la función cuadrática se trabaja con expresiones cuyos términos están elevados a 2. ¿Ok? Entonces, cuando los términos están 1 elevado a 2, después vamos a tener una parte lineal y vamos a tener la parte constante. Entonces, acá voy a agrandar un poquito para que se vea y podamos ahí trabajar con este concepto tan importante porque entra en la PAES, ¿ya? Que es la función cuadrática. Entonces, acá lo que tienen que saber ustedes es que siempre los gráficos que van a tener todas las funciones cuadráticas van a ser en forma de parábola, que puede ser con carita sonriente y carita triste, pero eso es una forma coloquial de decir, sino que ahí nosotros tenemos que identificar que dada la siguiente función cuadrática, yo cogí esa, ¿ya? Pero puede ser para cualquier ejercicio universal, que vamos a reconocer la concavidad, el vértice de la parábola, la intersección con los ejes coordenados, que es el eje X y el eje Y, y el dominio recorrido y el gráfico dentro del plano cartesiano. Ok, entonces lo que vamos a ir entendiendo primero, vamos a colocar ahí solución, es que ustedes lo primero que tienen que saber es encontrar o conocer cómo van a ser los valores al cual vamos a ir reemplazando la fórmula. Entonces la descomposición tendría que ser A, el A siempre va a estar delante de X, perdón. ¿No? Entonces ahí delante del X cuadrado. Entonces ahí es donde yo saco el valor de A. Y si no hay nada, siempre va a ser un uno. Y si lleva un signo, eso se toma como -1. ¿Ok? Entonces acá el A va a ser igual a 1. Entonces se conoce como descomposición o conociendo los componentes de la función cuadrática. ¿Ya? Entonces vamos a colocar ahí componentes. Ahí, y el espacio, entonces A es igual a 1, B, que es la parte lineal en este caso sería 6 positivo, y el C, que vendría siendo la constante, y la constante es -7. ¿Ok? Entonces, como ahí nosotros tenemos A igual a 1, B igual a 6 y C es igual a -7, entonces vamos a ir entendiendo lo que es la concavidad. La concavidad tienen que entender ustedes que es el pre-bosquejo de la parábola. ¿Ya? Eso tienen que entenderlo ustedes, ¿ya? El pre-bosquejo de la parábola, que puede ir, como les digo, cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo. Y para ello, eso tiene algunas condiciones. Entonces, como acá, por ejemplo, el A, vamos a colocar así, como el A, en este caso, es mayor que cero, ¿ya? Por lo tanto, esto implica que uno, como es mayor que cero, esto significa que la parábola se abre hacia arriba. O sea, sería, entre paréntesis, cóncava hacia arriba. ¿Ok? Entonces, eso es lo que estamos respondiendo con esto. Entonces, acá lo que tienen que entender ustedes es que para analizar la función cuadrática vamos a tener algunos elementos como la concavidad, el vértice de la parábola, intersección con los ejes coordenados, el dominio recorrido, el eje de simetría y el gráfico. Son varios puntos. Y también de repente en algunos ejercicios se reconoce también el punto máximo o si es punto mínimo. Entonces acá lo que tienen que entender es que como la concavidad es el prebosquejo de la parábola, que se puede abrir hacia arriba y hacia abajo dependiendo del valor de A, en este caso, vamos a pintarlo así, entonces como A es mayor que cero, entonces obviamente va a ser cóncava hacia arriba. Eso lo vamos a ver después en el gráfico y nos vamos a dar cuenta. Si yo tuviera que hacer un dibujito pequeño, de cómo sería esta parábola, es como que yo hiciera como algo chiquitito, este sería el eje Y, este sería el eje X, y usted hiciera
algo así. Ya, obviamente esto es un prebosquejo, ¿no? No es que sea el gráfico definitivo, ¿ok? Pero es para que se entienda que la relación que nosotros vamos a ir obteniendo va a ser, como le digo, hacia arriba. ¿Ok? Esa es la importancia de la función cuadrática. Entonces, ahora, ¿dónde se puede modelar esto? En situaciones que, no sé, por ejemplo, las partes como por ejemplo cuando se pide la altura máxima, ya que es más como en física, ya en la ciencia se va postulando a los gráficos de la función cuadrática. Entonces, ya teniendo eso, ya como uno es mayor que cero, entonces ahí ya tendríamos sacado lo que es la concavidad. Ahora después viene el punto donde sacamos el vértice. Y acá en el vértice nosotros tenemos dos fórmulas, pero nosotros vamos a ocupar una que lo quiero mostrar ahora, que es la que se ve en los libros, que es la siguiente. Entonces, voy a colocar paréntesis, ahí sería menos b, ¿ya? Entonces ahí el eje X sería b partido por 2a, ahí voy a colocar un punto y coma, y después al otro lado va a ser f evaluado en lo que es el valor de X. Entonces ahí sería menos b partido por 2a. ¿Ok? Entonces vamos a ir, perdón, ahí sí. ¿Ok? Vamos a hacer con esa fórmula, vamos a hacer el proceso. ¿Ok? Entonces, ese proceso del vértice de la parábola o esa fórmula del vértice, voy a colocarle ahí un igual, es lo que nosotros vamos a ir repasando con estos componentes. ¿Ok? Entonces, con esos componentes nosotros lo vamos a llevar a establecer este valor. Entonces, voy a copiar esta misma fórmula, lo voy a dejar acá al otro lado. El mismo ejercicio por si acaso, no se vayan a asustar. Entonces, ahí en el vértice, entonces vamos a reemplazar. Entonces, el B en ese caso sería 6. Acá el 2A en ese caso tendría que quedar por 2 por 1, ¿ya? Porque el uno es positivo, ¿ok? Eso quiero que se entienda. Y acá voy a repetir lo mismo, ¿ya? Voy a repetir el 6 y aquí también voy a repetir el 2 por 1. Ahí para que se note ahí el paso a paso. Si yo sigo hacia el lado, eh, esto me va a dar lo siguiente, me va a dar, si 6, bueno, 2 por 1 es 2 y 6 dividido 2, vamos a hacerlo paso a paso para que se entienda, ahí vamos a tener el menos 6 dividido en 2, ahí punto y coma, ahí después te sería lo mismo, f evaluado, es lo mismo, que en este caso vamos a colocar nuestra fracción, y ahí sería menos 6 dividido en 2. Entonces, acá esto debería ser menos 3 punto y coma, y ahí después yo voy a evaluar ese f en menos 3. ¿Ok? Entonces, ahí lo estamos colocando. Ahora, como me falta el valor de i, entonces yo voy a colocar ese f de menos 3. Entonces voy a insertar de nuevo para poder evaluar en menos 3 en la función. Entonces tienen que tener mucho cuidado acá porque se tiene que evaluar ese menos 3 acá, donde dice x cuadrado. En este caso voy a escribir eh, ese menos 3 al cuadrado, ¿ok? Más 6 multiplicado por menos 3, ¿ya? 6 multiplicado por menos 3 y menos 7. ¿Ok? Entonces, y ahí ya después podemos resolver. Entonces, recuerde que primero se desarrolla la potencia, menos por menos, eso es más, entonces 3 por 3 sería 9, menos, aquí hay que tener cuidado porque 6 por menos 3 es menos 18 y menos 7. Por lo tanto, acá 9 menos 18, eso me da menos 9. Y con el menos 7, como se suma entre negativos, me va a dar menos 16. ¿Ok? Por lo tanto, este menos 16 me lo voy a llevar para acá para que ese vértice de la parábola se le va a convertir en menos 3, ahí punto y coma, menos 16. O sea, ese sería el vértice de la parábola. Lo vamos a colocar con un color y ahí para que se note, ¿ok? Entonces, esta es la fórmula de sacar el vértice. Entonces, en el proceso, ahí está la fórmula.
puede que en el libro encuentren otra fórmula y tendrían que llegar al mismo resultado que estamos teniendo acá. ¿Ok? Esto es súper importante a la hora de ir sacando los resultados. Entonces ahí tenemos el vértice de la parábola. Después voy a duplicar un poquito más para que tengamos, para poder sacar la intersección. Entonces este sería el resultado del vértice de la parábola. Y lo importante es que aquí, cuando se le pide evaluar el f de menos 3 siempre lo tienen que evaluar dentro de la función. O sea, lo tienen que evaluar acá, donde están los x. ¿Ok? Eso es súper importante que lo sepa. Y ahí van a poder encontrar los resultados y ahí ya quedaría como parte del resultado para poder sacar el vértice. ¿Ok? Después vienen las intersecciones. Vamos a colocar aquí la intersección con el eje Y. Y acá, en la intersección con el eje Y, la condición que se solicita ahí en sus casas, hay jóvenes en sus casas, es que X tiene que ser igual a cero. Esa es la condición, ya no es que lo esté inventando yo. Ahí lo pueden buscar en la bibliografía, en cualquier libro, y se va a dar cuenta de lo que le estoy diciendo. Entonces acá tienen que pensar que si yo al F, no, me va a tirar en mayúscula con editor de ecuaciones. Entonces vamos a tener ahí, entonces F evaluado en cero. Entonces vamos a tener que lo X lo vamos a tener que cambiar por cero. Entonces aquí esto se le va a transformar en cero al cuadrado más 6 multiplicado por cero, que todos sabemos que 6 por cero va a ser cero, sí o sí, y el menos 7. Por lo tanto, acá, como hace cero más cero y menos 7, su resultado se le va a convertir en 7. Por lo tanto, ahí vamos a colocar un punto y coma, vamos a crear un punto, pensemos que esto va a ser el punto W, un punto cualquiera, y esto sería 0, menos 7. ¿Ok? Perdón, ahí sí. Entonces, ¿para qué estoy anotando el punto? Porque tienen que saber ustedes que siempre en el eje Y, siempre se va a intersectar en un solo punto, ¿ok? Y se va a intersectar en el eje Y una vez, no dos veces, no cortan dos puntos. Aquí hay que tener claro esa parte. Entonces, ahí me trabé un poquito, pero tienen que saber que ahí se intersecta en el eje Y en un solo punto. Ahí se lo voy a anotar. Se intersecta solo en un punto, ya en un punto del plano cartesiano. ¿Ok? Entonces, esa es la clave para... ¿no? Ahí, ¿no? Entonces, para que no tengamos ahí problemas por ese lado. ¿Ok? Entonces, que estén claros con eso para que no se les dificulte el proceso, ¿ok? Entonces, en resumen, acá estamos viendo en esta parte la concavidad, que es el prebosquejo de la parábola, ¿ya? Como A es mayor que cero, o sea, uno es mayor que cero, la parábola quedaría cóncava hacia arriba, ese sería como un dibujo cualquiera. Después el vértice de la parábola, que vamos a ocupar esta fórmula, este es el eje X y este es el eje Y, y acá lo tenemos desarrollado, que me daría menos 3,16. Después la intersección con el eje Y, siempre por condición, no es que lo esté inventando yo, el X tiene que ser siempre igual a cero, y ahí lo estamos evaluando por f de cero en la función acá, que en x cuadrado, que es 0 al cuadrado es 0, y 6 por cero 0, por lo tanto queda en menos 7. Por eso el punto que yo lo inventé, se llama W, sería 0, menos 7. ¿Ya? Entonces después acá viene la intersección con el eje Y, o sea, perdón, con el eje X, perdón, me estaba equivocando, intersección con el eh, eje X. Por lo tanto, ahí en ese caso la condición cambia. Ahí es Y es igual a cero. ¿Ok? Eso hay que tener claro. O sea, si es la intersección con el eje Y, el X hace cero. Si aquí es la intersección con el eje X, el Y es el que se hace igual a cero. Ahí, ya lo estamos pintando para que se note, para que se vea usted y lo puedan estudiar bien en sus casas.
a la hora que vean este video. Entonces acá vamos a tener que, ah, vamos a hacer lo siguiente, y esto obviamente lo igualamos a cero. Entonces acá nosotros tenemos dos alternativas. O nosotros recurrimos a la fórmula general, ¿ya? De la ecuación de segundo grado, o nosotros podemos factorizar, ¿ya? Podemos factorizar. Entonces, si nosotros quisiéramos ocupar la factorización, nosotros lo que estaríamos diciendo es dos números que multiplicados me den -7, ¿ya? Dos números que multiplicados me den -7, pero que sumados o restados me den el 6 que está acá. ¿Ok? Eso es lo que estamos diciendo en este caso. ¿Ya? Dos números que multiplicados me den -7, pero que sumados o restados me den el 6 positivo. En este caso, yo tendría solamente, para que me den el negativo, estamos obligados a que el mayor, o sea que en este caso sería el 7, ese sería el número del mayor, pero el número del menor tendría que ir negativo, sí o sí. Ya no tengo otra opción, ¿ok? Entonces, para yo poder escribir esto para acá, voy a escribir esa factorización para acá, ahí para que lo vean en sus casas, esto sería así, ¿ok? Y esto es igual a cero, porque igual estamos resolviendo una ecuación cuadrática, ya en este caso. Para el x cuadrado, para este, vamos a colocar ahí una marquita en particular, eso yo lo puedo escribir fácil, lo puedo escribir como x por x, ¿ya? X por x cuadrado. Y después acá yo podría dejar el +7 acá y el -1 acá. Ojo que acá si usted lo hubiese colocado al revés, o sea, si hubiese dejado -7, perdón, -1 acá y el 7 al otro lado positivo, no pasa nada, es lo mismo. Por lo tanto, acá, ¿qué voy a obtener como resultado? X1, que en este caso tendría que ser igual a -7, o en este caso la solución tendría que ser X2, que en este caso sería 1 positivo. Entonces, este vendría siendo el resultado de las soluciones del eje X, o sea que en este caso nos dan con dos soluciones. Que entonces, ahí vamos a encerrarlo bien para que ahí sí, ¿ya? Entonces acá, ¿cuáles son los puntos? Voy a crear yo los puntos. Entonces, este vamos a colocarle P y Q. Entonces, P, en este caso, la primera solución tendría que ser -7,0. Ese sería el primer punto. Y el segundo punto, en ese caso, sería 1,0. Esos van a ser mis intersecciones con el eje X. Por lo tanto, lo que tienen que saber ustedes es que acá se les va a formar, como les digo, dos soluciones, o sea, o dos intersecciones. Se corta en el eje X en dos puntos dentro del plano cartesiano. ¿Ok? Entonces ahí lo estamos haciendo en vivo y en directo, ¿ok? Por eso que es súper importante que me capten la idea para que así no se le haga tan difícil y ahí nosotros podamos ir viendo esto con más claridad. Y aparte que ahí, como nosotros tenemos las soluciones dentro del eje X, como acá nosotros teníamos la intersección solamente en un punto del plano, en este caso por eso es SW 0,-7, ya después vamos a ir obteniendo lo que es el dominio y el recorrido. ¿Ok? El dominio en este caso de la función, lo que tienen que saber es que el dominio siempre se ve en el eje X. ¿Ya? El dominio de la función siempre se ve en el eje X. Por lo tanto, el eje X puede tomar cualquier valor acá. O sea, este X no va a haber un valor que se determine. O sea, puede ser cero, puede ser uno, puede ser un medio, puede ser 8/5, o sea, puede ser cualquier valor. No va a pasar nada. Por lo tanto, como no va a pasar nada en esa situación, en ese caso
vamos a ir tomando como respuesta todos los reales. Eso quiero dejar claro. Entonces, acá, para ir anotando ese resultado, tienen dos formas de anotarlo. Entonces, vamos a colocar las letras que, y ese sería real, ¿ya? Lo pueden escribir de esa forma, o lo pueden escribir así, o sea, desde menos, vamos a tener que buscar ahí en símbolo, y ahí aparece el menos, o sea, el infinito, vamos a insertar y cerrar, y ahí después hasta, en este caso, más, y ahí más infinito. O sea, entonces ahí tenemos el infinito también, lo vamos a insertar y lo vamos a cerrar, y ahí también van a ir quedando esos intervalos hacia afuera. ¿Ok? Entonces, pueden anotarlo de la forma como usted quiera. ¿Ok? Ahí con los corchetes hacia arriba, incluso también hay algunos que lo anotan esto mismo, pero con paréntesis redondos. Ahí da igual. O sea, ahí va a depender según la tecnología que, o la nomenclatura que se maneje en los países. Lo importante, como le digo, es que el dominio de la función, ya de esta función x cuadrado más 6x menos 7, va a tomar todos los valores, va a servir todos los números, ya no hay forma que se determine. Pero el problema lo vamos a tener en el recorrido, ¿ya? El recorrido de la función, que en este caso es donde nosotros analizamos el eje Y, o sea, el eje de las ordenadas. El eje de las ordenadas es lo que estamos detallando acá. Entonces, en este caso hay que tener cuidado porque la clave está principalmente en el resultado que nos dio en el vértice. Entonces, y principalmente lo que yo analizo es el eje Y. Entonces, y aquí mucho cuidado porque acá, por ejemplo, la parábola, como dijimos que se abre hacia arriba, entonces significa que vamos a tener un punto mínimo. Entonces, ¿y qué significa que ese punto sea mínimo? Que al final, como va a ser carita sonriente, entonces ahí tendríamos que escribir ese recorrido de la siguiente manera. Entonces, intervalo cerrado, vamos a colocar desde -16 hasta más infinito. O sea, esa sería la respuesta a este caso, ¿no? Entonces ahí vamos a colocar este símbolo, el símbolo infinito, y nos vamos a dar cuenta de que esa sería la respuesta definitiva. Y eso lo vamos a ver con el gráfico para que se entienda. También, eh, si quisiéramos agregar el eje de simetría, el eje de simetría para este ejercicio, ¿dónde lo vamos a ver? En ese caso lo vamos a ver en el eje X cuando nosotros calculamos el vértice de la parábola. Entonces, en este caso, lo que hay que tener súper presente es que yo con esta fórmula de acá, que la vamos a copiar para llevarlo acá, con eso, ahí nos vamos a dar cuenta de que eso al final sería -3. ¿Ya? ¿Por qué pasa esto? Si lo quieren saber con más detalle. Porque ahí vamos a colocar nuestra fracción. Recuerde que el b, ahí es de -6, y eso va a ser partido en 2, y eso al final le va a dar el -3. ¿Ya? Entonces, por eso, y ese eje de simetría lo que va a hacer es generar la forma de espejo, generar la igualdad entre las partes del gráfico, como si fuera un espejo, como se reflejara en forma de un espejo. ¿Ok? Entonces, porque va a tener cierta forma. Por esa razón va a ser así. ¿Ok? No es que le esté dando la lata, sino es que porque así. ¿Ok? Entonces, súper importante porque tenemos, como le digo, la concavidad, el vértice de la parábola, las intersecciones con el eje X e Y, el dominio que siempre se ve en el eje X, el recorrido, que es lo que está aplicando ahora, que con el gráfico les va a quedar más claro, y siempre se va a ver en el eje Y y el eje de simetría que se los quise agregar para después ya pasar al gráfico. Entonces, y el gráfico, como les digo,
siempre se va a ejecutar dentro del plano cartesiano. Entonces vamos a ver ese gráfico. Por el día de hoy lo vamos a hacer con un programa que se llama GeoGebra. ¿Ok? Entonces vamos a ir mostrando. Vamos a guardar esta clase, porque siempre me gusta guardar mis clases. Y ahí vamos a ir directo. Voy a salirme acá, dejar de compartir y me voy a ir al GeoGebra para que hagamos nuestro gráfico. Entonces, acá, para los que nunca han visto GeoGebra, eh, nos vamos a la parte de álgebra, ahí a la entrada, colocamos la función siempre de esa forma, no con f de x, sino lo colocamos con y. Y va a ser igual a x al cuadrado. Recuerde que esto era más 6x menos 7. Y ahí lo tenemos. Entonces, al final, si no se va dando cuenta, yo ahí estoy jugando un poquito con el zoom, pero ahí ya vendría siendo la forma y acá se generaría nuestro vértice de la parábola. O sea, acá, si yo colocara el vértice justo aquí y me voy a propiedades y ahí yo le doy nombre y valor, entonces ahí en ese caso sería, bueno, ahí está en 3,1, pero en realidad tendría que ser 3. Ahí, ya, ese sería el vértice de la parábola. Sería menos 3, menos 16. Ahí sería el vértice de la parábola. Entonces, obviamente que si yo voy ahí, dejándolo como, vamos a borrar ese punto que ahí lo hice de más, ya, pero así le debería quedar. O sea, ahí estaría el menos 3, menos 16. Entonces, pero ahí uno se va dando cuenta de cómo va a ser esta gráfica, ¿ok? Esto es lo que yo lo quiero hacer que ustedes entiendan, de que de repente si usted grafica ya sin elemento tecnológico, voy a llevar esto hacia el PowerPoint que lo tenía, entonces ahora se van a dar cuenta, como le digo, entonces el eje de simetría va a estar justo en 3, entonces ahí se va, es como que si yo tirara una línea recta. Vamos a tirarlo ahí, pero es para que se entienda, ¿no? Entonces, este pedacito va a ser lo mismo que esta parte del gráfico de acá. Por eso es que es la simetría, por eso es como la forma del espejo. Entonces, dependiendo de eso, el eje de simetría hace que ambas porciones de la parábola tengan la misma área, tengan como la misma composición, ¿ok? Eso quiero que se entienda. Y ahí con eso, ahí nosotros lo vamos a llevar al gráfico que se los voy a mostrar al tiro cómo quedaría así pegado en nuestra pizarra y ahí le vamos a dar la forma. Entonces quiero mostrárselo para que ahora sí, ¿ya? Para que lo veamos. ¿Ya? Y quedaría así, ¿ok? Entonces este chiquillo, este gráfico, ahí estaría el vértice de la parábola, que es menos 3, menos 16. Ahí se ve que, bueno, ahí no se nota mucho, pero aquí ya estaría el corte en el eje. Y en ese caso, ahí estaría el corte en 7, ¿no? Ahí tendría que, vamos a colocarlo ahí. Este sería donde estaría el menos 7, ahí, para que, ahí, ¿ya? Para que se note mejor. Ya aquí, este punto que vendría siendo el 1, este sería la intersección en X, y ahí estaría el otro corte que también, perdón, ahí sería el menos 7, que este punto de acá sería el menos 7. Entonces ahí nos vamos a dar cuenta que tiene dos cortes en el eje X, un corte en el eje Y, y ahí van a ir entendiendo un poquito mejor cómo va haciendo la forma de la gráfica. Recuerde que la función cuadrática puede tener
dos intersecciones, una intersección o no corte por el eje X. Eso va a depender principalmente del ejemplo o del ejercicio que le empiecen a dar en la PAES. Incluso puede que en la pregunta de la PAES le den los gráficos de las cuatro alternativas y digan cuál es el que corresponda a la función. Entonces ahí con el vértice de la parábola o viendo, analizando, como le digo, voy a regresar al principio, el valor de A donde uno es mayor que cero y el prebosquejo te va a dar como una idea para que tú sepas cómo va a ser este tipo de gráfico, ¿ok? Y el eje de simetría, por ejemplo, voy a dibujar una especie de línea, voy a insertar una forma para que se entienda de que ahí estaría generando la forma, como digo, este lado vendría siendo igual con este. O sea, eso es lo que quiero lograr yo. O sea, esta forma que se dibuja para este lado, que digamos que bruto, que bien pintado lo estoy generando, pero es para que se entienda que el eje de simetría igual va participando en temas como más de ciencia. Por ejemplo, la física ocupa harto la simetría de la figura plana. Entonces ahí uno va entendiendo que ahí se va dando la forma de la parábola. ¿Ok? Entonces, súper clave que ustedes puedan dominar, ustedes para cualquier ejercicio, ojo, cualquier ejercicio, esta forma, por ejemplo, para la concavidad, esta fórmula para el vértice, donde ahí yo voy desarrollando paso a paso el tema del vértice de la parábola, la intersección con el eje con el eje Y, perdón, donde X es igual a cero, de ahí vamos a tener el punto que es 0,-7, después acá vamos a tener la intersección con el eje X, en donde Y es igual a cero, y ahí el proceso que se ejecutó acá es una factorización y aquí nosotros vamos a tener los puntos, que en este caso son dos puntos, dos cortes dentro del eje X, donde X1 es -7 y el X2 es 1. Después acá tienen que entender que el dominio que se ve siempre en el eje X va a tomar todos los reales, o sea, todos los números, ya racionales, enteros, potencia, o sea, todo lo que a usted se le ocurra, eso se le va a ir tomando. Y el recorrido no, porque el recorrido acá tiene que ir hacia arriba. Por lo tanto, el gráfico, perdón chicos, nada que ver con lo que quería yo hacer, sino que quiero que se entienda que esto va hacia arriba. O sea, eso quiero que se entienda. Entonces, como va hacia arriba, entonces por eso es que vamos a ir entendiendo cómo se va formando la gráfica hasta, y, porque ahí obviamente como estamos mirando hacia allá, entonces desde aquí parte. ¿Ya? Por eso es que va hacia más infinito, porque esa recta no va a tener fin. Entonces, eso principalmente es para que sepan cómo analizar el dominio y el recorrido. Entonces, ahí súper clave ahí que ustedes sepan analizar estos conceptos y se apoyen con GeoGebra, que incluso lo pueden bajar hasta de la Play Store. Entonces, eso es súper importante que ustedes puedan ir avanzando y se les va a hacer todo más fácil, práctico y sencillo. ¿Ok? Espero que les pueda haber ayudado con esta duda para los que obviamente les cuestan los temas de álgebra, principalmente lo de las funciones, y ahí espero que vean el video completo porque, y me apoyen y que obviamente podamos salir adelante, me ayuden a salir adelante, ¿ok? Y así poder ayudarlos en muchas cosas más del área de matemática, ¿ok? Y darle vida al canal de YouTube, ¿ya? Así que ahí nos estamos viendo. Cuídense, amor y paz y bendiciones. Chao.